Gracias, Vicente, por la introducción. Bueno, como os ha introducido Vicente, Circutor nace con la protección diferencial, con los circuitos toroidales, que decía Vicente, efectivamente. Y bueno, el motivo un poco del webinario de hoy, lo que os pretendemos explicar es un poco toda la importancia que ha venido cobrando los últimos años la protección tipo B y cuáles son los motivos a partir de los cuales sale esta necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poco haciendo una breve introducción para poner un poco de contexto, si os parece, explicando características y conceptos muy básicos. Seguro que la mayoría de vosotros ya los tenéis, pero me parece una buena manera de empezar afianzando estos conceptos previos y hablando un poco de las características básicas y generales de los diferenciales. Empecemos por un concepto muy sencillo que seguro que todos conocéis, el de corriente asignada en un interruptor diferencial, que viene a ser la corriente total del circuito, de la carga que estamos protegiendo. Por ejemplo, los 63 amperios, los 40, que son los calibres de corriente asignada más habituales, que seguro que conocéis. Y si no conocéis, deberíais mirar vuestro cuadro eléctrico a nivel doméstico, estos días que estamos todos teletrabajando muy a menudo. Pues en principio los calibres habituales a nivel doméstico acostumbran a ser de 40 amperios, ¿vale? Es decir, si mirarais el diferencial que tenéis en vuestra instalación, en vuestra casa, posiblemente sería de 40 amperios. Seguimos con los conceptos, el poder de corte y conexión, ¿vale? El poder de corte que pueden dar calibres como, por ejemplo, 630, 1000 amperios, es bastante habitual estos 1000 amperios, por ejemplo, en un diferencial tipo doméstico de poder de corte, y esto no deja de ser la corriente máxima de apertura que nos permite el interruptor. Fijaros bien que estamos hablando de valores, ¿no? Como decía yo en el ejemplo de 1000 amperios, ¿no? O 1 kiloamperio, esos son valores pequeños de corriente o de máxima de apertura o de poder de corte. Tener en cuenta que esto no nos protegería delante de un cortocircuito. Bueno, parece bastante evidente, ¿no? La protección diferencial no está pensada para hacer protección de cortocircuitos, ¿vale? Está pensada para la protección de fugas diferenciales a tierra. Entonces, siempre deberemos complementar este diferencial con un elemento de corte, un poder de corte más elevado, aguas arriba, que pueda tener 4 kiloamperios y medio, 6 hasta 10 kiloamperios. Empezamos ya con los conceptos más propiamente dichos de protección diferencial. Este seguro que os suena a todos, es la sensibilidad, ¿no? Y no deja de ser el umbral de corriente de fuga a partir del cual pues, se genera un disparo. Seguro que ya conocéis los famosos 30 miliamperios, que de nuevo, si bajamos al cuadro principal de nuestra casa, ¿no? El cuadro de control, pues veremos ahí los 30 miliamperios estos, que no es una coincidencia que sean 30 miliamperios a nivel doméstico, dado que es el valor umbral máximo conocido a partir del cual bueno, el paso de corriente por el cuerpo humano pues no genera ningún riesgo para la salud. Esos 30 miliamperios. Nos podría pasar 30 miliamperios por el cuerpo y no tendríamos en riesgo la salud. A pesar de que sí que notaríamos un leve calambreo en el cuerpo. De ahí que todo a nivel doméstico esté protegido con esos 30 miliamperios. También conoceréis los 300 miliamperios, muy habituales para la protección de cargas, y de ahí pues superiores, 500 miliamperios, 1 amperio, 3 amperios para protecciones de cuadro o subcuadros, ¿no? Y veremos también más adelante algunos conceptos básicos de lo que es la selectividad vertical, no quiero adelantarme. Y luego ya dispositivos de alta sensibilidad de 10 miliamperios para locales húmedos o cargas especialmente sensibles a fugas a tierra. Seguimos con los conceptos. Este de sensibilidad, como digo, ya lo teníais conocido. Seguro que este también, el retardo o curva de tiempo que tiene asignado el relé, que no deja de ser pues un cierto retraso o una curva de tiempo asignada a los diferentes bueno, a los diferentes relés o dispositivos de protección diferencial que puedan aparecer. En principio tenemos diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, la más conocida es instantánea o también conocida como disparo inmediato, que es el más habitual a pie de carga, ¿vale? Es el más rápido y es el que garantiza un tiempo de disparo más rápido o instantáneo, como ya dice el nombre.
Por otro lado, también tenemos la curva selectiva, que presenta cierto retraso sobre la instantánea y se utiliza para ya protecciones aguas arriba de pie de carga, es decir, en subcuadros generalmente. Y luego ya tenemos diferentes ajustes o retardos seleccionables que en principio tienen un tiempo definido. Por ejemplo, medio segundo, un segundo y hasta 10 segundos es habitual encontrarlos en muchos de los dispositivos de protección diferencial. Seguimos con los conceptos básicos. En este no me voy a detener por ahora, porque ya veréis que me voy a extender a posteriori. Y son los tipos de protección diferencial. Simplemente os diré que existen el AC, el A, el F y el B. Y como digo, vamos a detallar en profundidad cuánto más detalle qué significa cada uno de estos tipos de protección diferencial. Y ya por último voy a pasar un poco explicando algunas definiciones básicas que encontraréis en muchísima documentación, en cualquier fabricante o en cualquier requerimiento por parte de ingeniería, por parte de cliente, y que son, bueno, algunos acrónimos bastante frecuentes en el mundo de la protección diferencial. Empezamos por el RCD, que viene del inglés Residual Current Device, que no deja de ser cualquier dispositivo de corriente diferencial. Es una manera muy genérica de llamar a cualquier dispositivo, sea el que sea, de protección diferencial. Es decir, todos los que tenemos abajo del RCD, que como veis es el pequeño listado de cuatro nombres que os he preparado, pues los otros tres serían RCDs y serían un caso particular de estos RCDs. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el RCM, que viene del acrónimo en inglés de Residual Current Monitoring, y es un dispositivo de monitoreo de corriente diferencial, es decir, un equipo que lo que hace es medir y monitorizar la corriente de fuga del circuito que estamos midiendo, protegiendo. ¿De acuerdo? Seguimos con estos conceptos. Seguramente el concepto de RCM lo tenéis muy claro. Os he puesto precisamente una fotografía de un RGU10B, que no deja de ser un dispositivo que, como veis, tiene display y que permite hacer el monitoreo de la fuga que tenemos en nuestro circuito. Seguimos con los conceptos. Vemos el RCCB, que viene del inglés Residual Current Circuit Breaker, que no deja de ser un interruptor diferencial directo. De nuevo me voy al ejemplo que decía a nivel doméstico. Son los interruptores que tenéis en el cuadro de protección a nivel doméstico en todas vuestras casas. No deja de ser un sistema que tiene todo lo necesario para la correcta protección diferencial. Interruptor, elemento de corte, medida, etcétera, etcétera. Y por último, voy a pasar al MRCD, que sería el Modular Residual Current Device, que es un sistema modular de corriente diferencial, es decir, un sistema de diferentes elementos que forman el conjunto. Por ejemplo, relé más toro más elemento de corte. Este es el sistema más tradicional y más habitual en circuitor, en tanto que permite el movimiento de corrientes asignadas, ¿no? El concepto este que veíamos primero, más elevadas, y permite el uso de cierta tecnología que no permiten los RCCBs. ¿De acuerdo? Seguimos y ahora ya sí que vamos a entrar, después de esta breve introducción sobre los conceptos previos, voy a empezar ya un poco hablando de los tipos de protección diferencial, que es el motivo del webinario de hoy. Y empezaremos con esta presentación donde os he puesto, tenéis aquí las normativas a partir de las cuales se extrae todas las definiciones de este tipo de protección diferencial. Y veis en pantalla los cuatro tipos de protección diferencial que existen de acuerdo a estas normativas y una muy breve definición, ahora veremos con más detalle cada una de ellas, de el tipo de protección que ofrecen. ¿Vale? Fijaros también que al lado del texto aparece un símbolo. No es casualidad este símbolo, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que queda definido en estas normas de referencia de las que hablábamos y que bueno, en definitiva es el símbolo que vosotros os encontraréis siempre en cualquier dispositivo de protección diferencial. Es decir, nunca encontraréis el texto que diga, cogéis un relé, un interruptor diferencial y no veréis que ponga AC o A o F o B, ¿vale? Sino que encontraréis marcado en este producto alguno de los símbolos que podéis ver en esta diapositiva. ¿Vale?
En principio, además, son símbolos que son bastante ilustrativos porque fijaros bien que ya intentan indicar de alguna manera qué tipo de protección ofrecen, ¿vale? En el símbolo. Y así de manera muy resumida, fijaros el tipo AC, que es el tipo de protección más básica. Como digo, ahora veremos con más detalle, entraremos en más profundidad de lo que dice la norma para que no nos quede ninguna duda. Pero de momento lo vemos de manera muy simplificada. Tipo AC, una protección muy simple contra corrientes o contra fugas que sean alternas senoidales perfectas. Si evolucionamos a tipo A, vemos que al símbolo de la corriente senoidal, esa senoide que está dibujada en el cuadradito, pues le podemos añadir una corriente alterna pulsante. Si vamos sumando, vamos subiendo al tipo de protección, vemos el tipo F, que a la senoidal y pulsante. Eso es una característica que, como veis, se va añadiendo a todos los tipos de protección. A medida que subimos un peldaño, ¿no?, en esa tipología, van acumulando las características que tenían todas las anteriores. Así la F, pues como digo, ya tenía la senoidal de la C, la pulsante que también incorporaba la A, y a esto le añade un cierto filtrado en frecuencias, de ahí el símbolo que veis, el rizado ese dentro del cuadradito, y también protección ante corrientes mixtas, ¿vale? Una suma de alterna y continua ya presente en esta fuga, ¿vale? Y por último, un poco el motivo de esto, es donde entraremos con más profundidad, ¿vale? Con la protección tipo B, a la senoidal pulsante, a la alterna pulsante, a la mixta, pues le añade la protección ante fugas de corriente continua. Seguimos, continuamos con los tipos, vemos con más detalle cada uno de los tipos de protección diferencial. Empezamos con el tipo AC. Decíamos que este es el tipo de protección, el más básico, el más básico que existe, y ya se ve un poco con el tipo de protección que ofrece. En principio es para corrientes senoidales, prácticamente perfectas. Su uso, sobre todo aquí en España, está muy limitado a uso doméstico o tal vez de algunas oficinas muy básicas, ¿no?, pequeños despachos, vamos a llamarlo así. Y bueno, incluso diré que su protección es tan básica que hay algunos países, ¿vale?, europeos, y no precisamente con dudoso rigor técnico, como pueden ser Alemania o Bélgica, donde este tipo de protección está prohibido. Tiene bastante sentido. Pensad que las cargas cada vez son menos senoidales. La tecnología, la electrónica ha evolucionado mucho, especialmente en los últimos años, pero desde hace ya bastantes. Y en principio, bueno, pues quedan estos tipos de protección muy limitados a cierto tipo de cargas que tengan un comportamiento muy senoidal, muy básico, como puedan ser a nivel doméstico. Es la protección, como digo de nuevo, si bajáis a vuestro cuadro doméstico y miráis vuestro diferencial, el símbolo que vais a encontrar es el más habitual en España, es el que podéis ver en pantalla. Joan, ¿podrías explicar qué entendemos por corriente senoidal? Que nos lo preguntan por el chat. Sí, una corriente senoidal bueno, es la corriente esta más básica de cualquier carga que se alimente por una fuente de corriente alterna, ¿vale? Como un transformador, como los transformadores que tenemos a nivel nos suministran, ¿vale? O puede ser que algunas instalaciones tengan transformador propio, y es el tipo de corriente más habitual de suministro, ¿vale? Bueno, continúo con los tipos de protección. Como digo, vamos a continuar con el tipo A, que está un paso por delante del tipo AC. Fijaros que el primer punto, ya os lo digo aquí en la diapositiva, tiene todo lo que ya tenía la protección tipo AC, y a esto, de acuerdo a lo que dice la normativa, le añade protección para corrientes pulsantes directas, es el símbolo que tenéis en el cuadradito, ese pequeño gesto que hace la recta, y protección para corrientes pulsantes directas superpuestas a una corriente diferencial continua de hasta 6 miliamperios. ¿Vale? He querido destacar esto porque esto tiene un impacto bastante directo a posteriori en algunas de las soluciones que ofrece el mercado para alguna tipología muy concreta. Ahí lo veremos más adelante, ¿eh? ¿Qué significa? Intento explicaros de manera más simple, que esto está sacado directamente de la norma.
Lo que significa esto es que ante una corriente alterna que tenga una componente muy leve en continua, de 6 miliamperios, ¿vale? Máximo, pues el diferencial tipo A tendrá que ser capaz de proteger en estas circunstancias. Es decir, un tipo A puede llegar a proteger pequeñas cantidades de continua. Fijaros que 6 miliamperios es una corriente muy, muy pequeña. Estábamos hablando que a nivel doméstico la protección de personas empezaba a partir de los 30 miliamperios. Es decir, que ante una fuga poco más alta de esos 6 miliamperios, este no sería el dispositivo más adecuado. Esta solución tipo A está muy extendida a nivel industrial, es su aplicación más típica. Y también supongo que ya conoceréis, bueno, todas las soluciones que tenemos diferentes fabricantes, que aparte de todo lo que dice la norma, ¿no? Y todos los fabricantes cumplimos escrupulosamente lo que dicen las normas, pues muchos fabricantes vamos un poco más allá y lo que hacemos es dar cierto valor añadido, cierta tecnología a estos diferenciales, añadiendo inmunidad, a pesar de que la norma no lo exige, fijaros bien cómo os lo he descrito yo, con tal de ofrecer un valor añadido, de diferenciarnos de la competencia y de ofrecer al cliente algo más de lo que dice la norma. Seguimos con el tipo de protección, otro más elevado, este sería el tipo F. De nuevo, añadimos todo lo que ya habíamos aprendido con el AC, que era el más básico, el A, y a todo esto que ya tenía el AC y el A, vamos a añadir, primero, protección para corrientes alternas diferenciales compuestas, ¿vale? Y esto incluye una composición, una descomposición de onda con frecuencias de hasta 1 kHz en ciertas condiciones muy concretas, ¿vale? La norma habla aquí de ciertas cargas monofásicas y hace una referencia bastante explícita a la tipología de funcionamiento que tienen los variadores monofásicos. Y también añade una protección para corrientes diferenciales alternas superpuestas sobre una corriente continualizada. Es decir, está haciendo una descripción de una corriente mixta, combinación de alterna y combinación de continua. ¿De acuerdo? A ver, es un tipo de protección, la tipo F, bastante poco habitual. No hay muchos fabricantes que tengan este tipo de soluciones. Es bastante poco habitual y, de hecho, se ha considerado desde siempre como una normalización de lo que hablábamos antes, ¿no? De estos sistemas que son tipo A inmunizados y que dan cierto valor añadido al cliente por encima de la norma. Pues bien, esa normalización sería un diferencial tipo F. Como digo, poco extendidos. Su uso está muy dedicado a algunas aplicaciones muy específicas con variadores monofásicos y, sin duda, la menos conocida y la menos popular de todas las soluciones de las que hablaremos hoy. Y ya por último, aunque no por eso menos importante, en principio me dejo para el final la protección tipo B. De nuevo, añadimos lo que ya teníamos en la C, en la A y en la F y añadimos lo siguiente. Protección para corrientes diferenciales senoidales de hasta 1000 Hz. Aquí sí que ya no habla de composiciones de onda concretas, sino que para cualquier composición de onda, hasta esos 1000 Hz. También hace una referencia muy específica a la protección para corrientes diferenciales continuas que puedan surgir del rectificado de circuitos eléctricos de 3 y 6 pulsos. De nuevo, una referencia muy clara a los funcionamientos de, por ejemplo, un variador, ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, de hecho aquí está el kit de la cuestión, pues hace una clara referencia a la protección para corrientes diferenciales continuas puras. Aquí ya no habla de mixta, continua más alterna, sino que es necesario una protección para corrientes continuas. Joan, una cosita, antes de pasar a entrar en el tipo B, decías que en Europa hay muchos países que prohíbe el AC, cuando en España todavía a nivel doméstico estamos con el AC. Entonces, ¿qué tipo de protección se está poniendo a nivel europeo? A nivel europeo, lo más habitual, como en estos países donde decíamos que estaba prohibido el AC, es muy habitual a nivel doméstico poner el A. Eso es el mínimo que se instala. Y de hecho, estos países acostumbran ya a tener una cultura diferencial, vamos a llamarlo así, más avanzada y tienden a colocar cada vez más protección tipo B. Ahí está más extendido su uso que aquí y bueno, tienen una cultura técnica
poco superior o, vamos a decir, más evolucionada que la nuestra. Y sí, utilizan de tipo A para adelante. Vale, decía porque aprovechando también lo que os decía al principio, que tenemos nuestro reconectador, el REC, es un tipo A, por si alguien se anima y quiere cambiar la protección tipo A, puede aprovechar tanto el nuestro como creo el de casi todos los fabricantes que tenemos reconectador. Claro que nosotros, vamos a hablaros del nuestro, son tipo A, entonces es una buena opción de darle más seguridad pasando del tipo AC al tipo A. Y último, y no te molesto más, ya el tipo de protección, ¿por qué se está prohibiendo el tipo A? ¿Qué tipos de carga tenemos que pueden producir problemas a nivel doméstico para prohibir el tipo AC? Bueno, a ver, tipo AC, ¿eh? El tipo AC es el prohibido, en principio, a la que ¿no? Retomando un poco la pregunta que me hacías antes, ¿no? De esos corrientes senoidales. Esas corrientes senoidales ya cada vez se dan menos. Eso serían los motores inductivos puros, las cargas resistivas puras. Cada vez hay más electrónica, ¿vale? Nuestras casas también, ¿eh? Ya no solo estoy hablando de electrónica de potencia, pero sino de electrónica desde televisores, microondas, routers, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso variadores. En cualquier lavadora de hoy en día existe un pequeño variador monofásico, ¿de acuerdo? Para la lavadora. Entonces, tiene cierto sentido y la verdad es que puede tener cierto sentido la protección tipo A nivel doméstico. Y como bien dices, Vicente, el REC, que es una solución que normalmente la gente acostumbra a querer o a estar interesada, pues debido a los beneficios de la reconexión, ¿vale? También incluye este segundo beneficio un poco más secundario, ¿no? O más, bueno, un poco que pasa un poco más de puntillas, ¿no? Que es que cambiarías el diferencial de un tipo AC, que ya sabemos y hemos visto las limitaciones que tiene, a un tipo A, con lo cual la protección sería mucho mejor, ¿eh? Aparte de la reconexión que tiene asociada. Y por último, y ya sí que, porque es que hay una pregunta muy recurrente en el chat, si nos puedes explicar por qué quiere decir lo de superinmunizado. Sí, a ver, hablábamos antes del tipo A, fijaros que en el tipo A, y voy a recuperar si me permitís en un segundo la diapositiva, en la definición habla de corrientes senoidales, pulsantes, pero no hace ninguna referencia a altas frecuencias o a frecuencias diferentes a 50 hercios, ¿vale? Y en cambio aquí hablamos de inmunidad. ¿Qué es eso de la inmunidad? Bueno, pues es inmunidad a esas frecuencias, ¿vale? Como digo, los fabricantes, los grandes fabricantes hemos optado por intentar ir un paso más allá de lo que nos exige la norma y ofrecemos sistemas. El tema del superinmunizado es uno de los que existe en el mercado, pues que ofrecen esa inmunidad ante frecuencias altas y que a veces pueden ocasionar disparos molestos, intempestivos, paros de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el circuitor, los diferenciales de circuitor son superinmunizados. Pues no. Los diferenciales de circuitor son ultra inmunizados. No lo he comentado antes, pero Circuitor no tiene ninguna solución tipo AC, que es la más básica. La protección de Circuitor siempre empieza por el tipo A y, como digo, no son superinmunizadas, sino que son ultra inmunizadas y disponen de un sistema que también podríamos hablar y tenéis documentación y otro día seguro que haremos webinarios referente a ese sistema de ultra inmunizado también aquí en Circuitor. Gracias, Entonces ya, Joan. si os parece, seguimos después de esta pequeña aclaraciones sobre los tipos de diferenciales domésticos, AC, inmunizados, etcétera. Y bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, vemos de la importancia del tipo de diferencial, ¿no? Y que al final este tipo de diferencial tiene una protección muy concreta para ciertas condiciones de carga o de fuga que se pudieran presentar en el circuito que estamos protegiendo. Pero ¿qué pasa si hacemos una mala elección del tipo de diferencial? Pues bueno, vemos que la mala elección de un tipo de diferencial puede suponer, yo siempre lo explico como dos casuísticas distintas, ¿vale? Imaginemos que ponemos un diferencial AC o A, que tenemos una frecuencia alta o incluso, ¿no? En el peor de los casos, que tengamos una fuga en corriente continua. Ya hemos visto que ni los AC ni los A, sean del tipo que sean, incluso inmunizados, protegen delante de una fuga en corriente continua. Pues vamos a ver, nos ponemos en ese supuesto, tenemos un diferencial tipo AC o tipo A y de repente el circuito presenta una fuga en continua. Los escenarios que se presentan aquí son dos. Voy a irme al mejor de los escenarios, el que yo considero el mejor, que lo mejor sería discutible. Y es que, bueno, tenemos una fuga que es pequeña,
imaginemos que son 10, 12 miliamperios en corriente continua. Fijaros que estamos, que el diferencial, imaginemos que está tarado a 30 miliamperios. Fijaros que estamos bastante lejos de esos 30 miliamperios. Es decir, eso tampoco no debería suponer un grave problema para la instalación y el diferencial está lejos todavía de disparar. Pues bien, como decimos que el diferencial es tipo AC o tipo A y no está preparado para esa fuga en continua, el diferencial se queda saturado y presenta un disparo intempestivo, ¿vale? Con todo lo que las consecuencias asociadas a ese disparo intempestivo, paradas de producción, procesos que se estropean, etcétera, etcétera. Como digo, este es el mejor de los escenarios. Imaginemos el siguiente, que sería peor en mi opinión, y es que tenemos una fuga muy alta en continua con un diferencial tipo AC y A, que ya hemos visto que son incapaces de proteger ante estas circunstancias. Pues bien, puede pasar que ese diferencial se quede ciego, cegado, que lo conoceréis. ¿Qué significa? Que no está viendo nada, ¿no? El ciego es una persona que no ve. Pues el diferencial se queda ciego, no ve absolutamente nada, se queda bloqueado y ante una fuga muy alta de corriente continua no dispararía. ¿Vale? Recordemos que hemos dicho que la protección diferencial, aparte de proteger cargas, puede estar llegando a proteger personas con esos famosos 30 miliamperios que estábamos comentando antes. Pues imaginaros, eso podría llegar a suponer, en el peor de los escenarios, un peligro mortal, ¿vale? Para alguien, para una persona. Bien, vemos de la importancia, hemos visto de la importancia de todos los tipos de protección diferencial. Vamos a poner un poco más de contexto al marco legal y la normativa, ¿vale? Antes de hacerlo, por eso creo conveniente recordar un poco los motivos que nos llevan a poner protección diferencial en nuestras instalaciones. No es un capricho de los técnicos, ni muchísimo menos. Recuerdo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de 100 víctimas por país de media, ¿vale? En países como España, que está lejos de ser considerado un país poco evolucionado, al revés, estamos en la parte alta de la industrialización y tenemos buenas tecnologías, afortunadamente. Pues a fecha de hoy todavía hay gente que hay accidentes eléctricos y malas protecciones diferenciales han causado muertes. No estoy inventando nada, al contrario. Como digo, ya no solo es protección de personas, la protección diferencial ayuda a prevenir fugas y una fuga podría ser causante de un incendio, ¿vale? Imaginemos el deterioro de un conductor, por ejemplo, debido a esta fallo de aislamiento, y esa fuga va acumulando energía en el conductor y podría llegar a quemar una funda y provocar un incendio. Se producen más de 7.300 incendios solo en España debido a mal estado de instalaciones eléctricas. Una protección diferencial puede evitar ese incendio. Y bueno, y también supongo que estáis al tanto de uno de los problemas también más dramáticos, ¿no? Una parada intempestiva debido a una mala elección de nuestro tipo de diferencial, como el que hemos visto en el caso anterior, ¿no? Pues puede provocar un coste muy elevado en algunos sectores, como el de telecomunicaciones. Una apagada puede suponer un coste de más de 30.000 euros el minuto, ¿no? Imaginaros qué gran pérdida económica que puede suponer una mala elección de un tipo de diferencial. Vamos a ver inmediatamente qué es lo que nos dice la normativa, cuál es el marco legal para el tipo de protección diferencial, cómo debo elegir el tipo de protección diferencial. Bueno, ya sabéis, aquí en España y en cualquier otro país, si nos escucháis desde cualquier otro país, hay reglamentaciones muy parecidas en todos los países. Esto puede tener cada una ciertas particularidades. Aquí en España tenemos el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002. Si buscáis en la instrucción técnica complementaria, en la ITC BT24, sí se habla de obligatoriedad de protección contra contactos directos e indirectos, pero en cambio no encontramos en ninguna parte ni de esta instrucción técnica ni ninguna otra parte de todo el reglamento ningún criterio de selección para elegir el tipo de protección. Solo hay una excepción, que es la ITC para puntos de recarga de vehículo eléctrico. De hecho, esta instrucción se añadió muchísimo a posteriori, hace 3, 4, 5 años, si no recuerdo mal, no más allá de esto.
Y bueno, en esta ITC que digo que es nueva, salió también con una guía técnica de aplicación y dice lo siguiente, ¿vale? Que para todos los puntos de recarga de vehículo eléctrico, como mínimo la protección, y fijaros el círculo que os tengo marcado en el centro de la hoja, tiene que ser como mínimo de tipo A, y luego hace alguna particularización en algunos casos, por ejemplo, en modo de recarga, en modos de recarga modo 3, ¿vale? Que utilizan modo de carga en continua, pues aquí... Joan, Sí, modo 3 no, modo 3 es alterna, monofásica o trifásica. El modo 4 es la continua. A partir del modo 3. a partir de modo 3, perdón, gracias por la aclaración, Vicente. Como digo, la alimentación en alterna y digo, en principio ahí ya no permite o hace una particularización importante y digna de ser destacada, ¿eh? Ya dice que los diferenciales deberán ser o tipo B, en estos casos de modo 3, o bien tipo A, pero recordemos que el tipo A no tenía esa protección de corrientes continuas, donde se asegure la desconexión de la alimentación, es decir, que el elemento de protección dispare cuando se midan componentes en continua superiores a los 6 miliamperios. Está diciendo, oye, si tengo más de 6 miliamperios, voy a disparar. Voy a dar un poco mi opinión sobre este tipo de protección. Técnicamente no es la más adecuada, ¿vale? Como digo, si tuviéramos 7 miliamperios, estamos lejos de los 30 que marca nuestra sensibilidad en este supuesto de carga de vehículo eléctrico y ya estaría disparando ese diferencial. O sea, técnicamente no es la mejor solución, pero sí que nos evita cualquier riesgo, ¿vale? Ante cualquier situación de estas que no podamos controlar y no sabemos si hay más de 6, pues disparamos y nos curamos ante cualquier peligro. Bueno, vemos que no hay obligatoriedad en el reglamento de elegir un tipo de protección u otra, salvo esta excepción que hemos visto de carga de vehículo eléctrico. Entonces, ¿cómo debemos, ¿no? Elegir el tipo de protección para nuestras cargas? Más aún sabiendo, como veis en esta diapositiva, que no deja de ser una tabla que he extraído de la IEC 60755 de requerimientos generales para dispositivos de corriente residual, donde se ven diferentes tipos de cargas, ¿vale? Fijaros que está organizada en dos circuitos, me parece que podéis ver mi cursor. En este pequeño, en la primera columna, están organizadas en dos columnas de 3 columnas cada una. Esto sería la definición del circuito. En la segunda columna veríais el tipo de consumo habitual que tiene esa carga. Y en la tercera columna veríais el tipo de fuga a tierra que presenta ese tipo de carga, ¿eh? Fijaros que es bastante distinto. Pues bien, como se puede comprobar en algunas de ellas, fijaros que poco senoidales son ese tipo de comportamientos, ¿vale? Algunos de ellos más que otros. Y fijaros que algunos incluso es que no pasan ni por el cero, no cruzan el eje. Eso significa que tienen una parte en continua muy clara. Seguramente conoceréis todos, ¿no? Es un poco un esquema un poco más conocido, el variador de 6 pulsos que podéis ver aquí, si prestáis atención donde tengo el cursor, que tiene este tipo de comportamiento que sí que se ve en los dos semiciclos, pero en cambio la fuga, que es esta última columna de aquí, fijaros que simplemente es en un semiciclo superior, no pasa por cero, es claramente en continua, ¿vale? Con lo cual es un tipo de comportamiento que necesitaremos proteger con un tipo de protección adecuado, ¿vale? Vemos aquí, lo he indicado bien claro en rojo, no todas las fugas son a 50 hercios. Entonces, ¿cómo selecciono, no? Decía, ¿cómo selecciono el tipo de diferencial que necesito? Bueno, con todo lo que hemos visto, a mí me parece bastante evidente que es necesario conocer el tipo de carga que estamos protegiendo. Y me parece que no hay nadie que conozca mejor el funcionamiento de una carga que el propio fabricante. Entonces, la recomendación sería que fuéramos siempre a revisar el manual de nuestras cargas, ¿vale? Y he creído oportuno pues sacar algunos extractos para que veáis vosotros, identifiquéis claramente qué tipo de cargas son las que deben protegerse tipo OBE. Y esto no lo dice Circutor, no lo digo yo, sino que, como digo, está extraído directamente, lo podéis comprobar vosotros mismos, de los manuales de fabricantes de referencia a nivel mundial. Por ejemplo, como la que veis en pantalla, de variadores. Este es un variador de ABB y fijaros bien que habla en un apartado, está muy cerca del triangulito de peligro y advertencia.
quiere decir que es algo importante y que debemos prestar atención si queremos proteger correctamente. Y habla de compatibilidad con interruptores diferenciales, ¿no? Y dice que son adecuados, ¿no? Los convertidores, estos variadores, son adecuados para su uso con dispositivos de densidad residual de tipo A y los convertidores, otro modelo, para su uso con dispositivos de tipo B, ¿vale? Es decir, el fabricante que sabe el funcionamiento ya separa qué modelos deben ir protegidos con tipo A y cuáles con tipo B. Si vamos a más ejemplos, por ejemplo, este otro variador de Siemens, de nuevo, salen en el mismo manual, salen dos referencias distintas, ¿vale? Primero en las advertencias, fijaros en el triángulo, que habla claramente si se utiliza un dispositivo de protección diferencial, en la parte de abajo estoy leyendo, este deberá ser tipo B. Y ya cuando habla de las protecciones que deberán usarse en este variador, pues habla del funcionamiento con dispositivo de protección diferencial y fijaros lo que dice. Dice, los convertidores MicroMaster funcionarán sin disparos intempestivos siempre que se utilice un dispositivo diferencial tipo B. Y también da otros consejos de cómo ajustar este dispositivo, etcétera, etcétera. No solo los variadores obligan a hacer esta protección, también los SAIs es otro tipo de tecnología que utiliza convertidores que tienen cierta componente en continua. Su funcionamiento es intrínseco a esta manera. Y en principio también en los manuales, de nuevo, he cogido dos al azar y de nuevo definen muy claramente, fijaros que lo tengo subrayado en azul, que la protección diferencial adecuada debe ser la tipo B. Si vamos a otro tipo de cargas, por ejemplo, los filtros reactivos, aquí también me he ido a la marca de referencia, que es Circutor, y bueno, nosotros somos muy conscientes de que si debemos poner una protección diferencial a este filtro activo que funciona con IGBTs y que tiene esa parte de electrónica de potencia que funciona con una componente en continua, pues bien, si fuga esa parte del circuito, la única manera correcta de protegerlo es con un dispositivo RCD tipo B. Y lo mismo pasa con los manuales de los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Fijaros que en el mismo manual, diferentes modelos, en función del funcionamiento que tienen, puede estar recomendado el tipo A o bien el tipo B. Por último, bueno, he estado buscando y es cierto que los fabricantes no han conseguido encontrar ninguna referencia ni al tipo de protección ni tipo A ni tipo B, no dicen nada, ¿vale? Pero en principio también es verdad que los inversores fotovoltaicos pues hacen una conversión a CDC y que por lo tanto siempre deberán protegerse en el lado de alterna, ¿vale? Porque las placas fotovoltaicas normalmente son sistemas aislados de tierra y por lo tanto no necesitan de protección diferencial. Digo que deberán protegerse en el lado de alterna estos inversores y por lógica, a pesar de que los manuales no indiquen nada, no he sabido o no he podido encontrarlo al menos, ni un sentido ni en otro, es decir, ni tipo A, ni tipo B, ni ningún otro tipo de protección, pero parece tener con todo bastante sentido con todo lo que hemos visto, pues que este tipo de cargas también necesiten tener una protección tipo B, dado que si pueden fugar en continua, la única protección adecuada es la tipo B. Bien, vemos cómo... Sí. Sí, si me permites, no, un poco esta diapositiva la ponemos porque está claro que ya todos los fabricantes de los variadores, de SAIs, UPS, para los que estáis fuera de España, eh, ya nos están diciendo que tenemos que poner por tipo B, porque o si no, si hay un fallo, no se harán garantía, o peor aún, si le pasa algo a una persona, pues no, o a la instalación, pues será responsabilidad del usuario final, ¿no? Pero ponemos esta porque no lo hemos encontrado en los fabricantes de los inversores y el inversor también tiene electrónica de potencia. ¿Qué queremos decir? Que al final la mayoría de vosotros o muchos de vosotros que nos estáis escuchando sois instaladores y somos los fabricantes y los instaladores los que tenemos la responsabilidad de hacer una buena protección de nuestra instalación, ¿no? Por eso os hacemos esta reflexión de al tanto de que si veis un elemento que vosotros ya sabéis que para darnos su trabajo está utilizando frecuencias más allá de los 50 hercios y tiene electrónica de potencia dentro, pues que vayamos directamente al tipo B
porque así estaremos cubriendo las garantías de nuestro cliente, tanto de los bienes como de las personas. Gracias, Iván. Sí, correcto. Vale. Mm, Haciendo un poco el resumen de lo visto hasta ahora, vemos que claramente el tipo de protección diferencial, como la normativa no nos exige nada al respecto, salvo en las ocasiones estas que veíamos de vehículo eléctrico, parece cobrar más sentido que nunca el hecho de elegir el tipo de protección diferencial en función del tipo de carga que estamos protegiendo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con las protecciones de cuadros y subcuadros? Bueno, en estos casos deberemos cumplir siempre las buenas prácticas que nos recomienda la selectividad vertical. Que la selectividad vertical hace referencia a todos los diferenciales que podamos tener instalados en serie dentro de una instalación. Es decir, tendremos siempre el de pie de carga con unas características concretas y luego de ahí iremos subiendo. Tendremos una protección de subcuadro, el cuadro más arriba, llegando al más alto nivel, que sería el cuadro general de la instalación, y ahí tendremos una protección diferencial general. Pues bien, las condiciones que tienen que cumplir esos diferenciales que están instalados en serie dentro de la instalación son tres, ¿vale? Las dos primeras son bastante conocidas y son las clásicas, las de toda la vida, y bueno, debido a la tipología de esta de diferenciales hemos tenido que añadir la tercera y última. Vamos a repasarlas muy brevemente. Sería la selectividad vertical amperimétrica, que lo que nos dice es que debemos colocar los diferenciales instalados aguas arriba con una sensibilidad al menos 3 veces superior a la del diferencial instalado aguas abajo, ¿vale? Esto es para que siempre el criterio de la selectividad vertical es que dispare el diferencial más cerca que esté a pie de máquina, ¿de acuerdo? Y esto lo que pretende es que, de nuevo, pondremos una sensibilidad mayor aguas arriba en cuadro subcuadro con el objetivo de que si hay una fuga a pie de máquina siempre dispara la de pie de máquina. Pasa lo mismo con la selectividad vertical cronométrica, ¿de acuerdo? Que no deja de ser de tiempo. Y aquí lo que tenemos que garantizar es que como mínimo el diferencial aguas arriba instalado tiene que tener un tiempo de actuación 2 veces superior al de aguas abajo. ¿De acuerdo? De tal manera, de nuevo, que ante una fuga siempre el que tendrá un tiempo de actuación más rápido será el de abajo y será siempre el que disparará primero. Y por último, pero no menos importante, siempre debemos considerar lo que sería la selectividad vertical de tipo. ¿De acuerdo? Y es que ha de ser el mismo tipo de diferencial o superior al que está instalado aguas abajo. ¿Vale? Seguramente lo veremos más claramente y de una manera muy entendedora en la siguiente diapositiva, esta de aquí, donde vemos algunos ejemplos gráficos, ¿vale? Y que deberían seguirse, ¿vale? Así, por ejemplo, si tenemos una protección tipo A o tipo B, pues si ponemos esta protección tipo AC en el primer caso de la izquierda o tipo A en el segundo caso, pues no estaremos cumpliendo porque el tipo de diferencial que ponemos aguas arriba es de un tipo inferior al que tenemos a pie de carga, que sería el de abajo. ¿De acuerdo? Así, la correcta protección sería los tres últimos casos, que sería para una protección tipo A, puedo poner la misma o una superior, como es el penúltimo caso, donde he puesto una tipo B, o el último caso, que siempre que iguale la protección que tengo aguas abajo, estaría cumpliendo con la selectividad vertical de tipo. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues imaginemos en el primer caso, o mejor dicho, en el segundo, ¿vale? Que ponemos una protección de carga tipo B, porque tenemos un variador, imaginemos que puede fugar en continua, y en cambio aguas arriba ponemos nuestro cuadro general, ponemos una protección tipo A. Podría llegar a darse el caso, imaginemos que tuviéramos una fuga de 10-12 miliamperios en continua pura, pues bien, el tipo B no dispararía, ¿vale? Aún y teniéndolo tarado a 30 miliamperios, pero el tipo A, que solo protege en continuo hasta esos pequeños 6 miliamperios, pues ya no sabríamos cómo se comportaría. Se podría quedar cegado, podría estar dando algunos disparos intempestivos. Imaginemos si ese fuera el diferencial general, ¿no? O sea, tendríamos una protección correcta a pie de máquina y en cambio el diferencial general nos estaría disparando con todas las molestias y paros de producción que puedan estar asociados. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema yo creo que es bastante útil para comprobar, una rápida comprobación si estamos cumpliendo con la selectividad vertical de tipo. ¿Vale? Hemos visto un poco
los diferentes tipos de protección y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad sin presentaros las soluciones que a fecha de hoy ya tenemos disponibles en Circutor y algunos de los próximos lanzamientos que estamos preparando. Voy a empezar con el IDB4. Fijaros muy bien también que os he indicado para que os vayáis familiarizando con con la simbología, el símbolo de protección tipo B al lado del nombre, este cuadradito con el símbolo de alterna, pulsante y continua. Y el interruptor IDB4 pues es una solución de interruptor es un RCCB, por lo tanto, porque ya tiene toda la solución está integrada, ya dispone del elemento de corte, del transformador para hacer la medida. Soluciones que van de los 40 a los 63 amperios para 30 o 300 miliamperios, ¿no? La típica protección de personas o a pie de máquina, y que a pesar de que la solución siempre es de 4 polos, puede servir tanto para instalaciones monofásicas como para instalaciones trifásicas. Las instalaciones monofásicas es necesario dejar 2 polos al aire. Es verdad que parece que la solución no esté muy bien optimizada, pero ahora también hablaremos un poco de la tecnología que permite leer las fugas en corriente continua, ¿de acuerdo? Y para poder incorporar la electrónica necesaria, pues necesitamos el espacio que nos ofrecen los 2 polos adicionales, ¿de acuerdo? De ahí que para instalaciones monofásicas se utilice también el interruptor de 4 polos y se dejen 2 polos al aire. Bueno, los beneficios, primero, las soluciones de 30 miliamperios instantáneas están muy buscadas, ¿vale? Eso es algo a destacar en el producto, es compacto y rápido de instalar, simplemente tenemos que cablear los 4 bornes de arriba y los 4 de abajo, o 2 y 2 si estamos hablando de instalación monofásica, y es una protección ideal, por ejemplo, para complementar algunas de las soluciones de Circutor, como por ejemplo el filtro activo de 30 amperios o el cargador eHome. ¿De acuerdo? O sea que sería una solución muy recomendable en tanto que compacta y rápida de instalar. Tenemos otra solución, esta es, aquí ya estaríamos hablando de un MRCD, ¿de acuerdo? Si os recordáis de los acrónimos que hemos aprendido al principio, es un relé diferencial con el transformador incorporado, tipo B, de nuevo, estamos hablando de soluciones tipo B, que permite con este transformador integrado el paso de hasta 125 amperios de corriente nominal para protección de carga de esa corriente nominal, y tenemos diferentes modelos con 30 o 300 miliamperios, instantáneo selectivo. De nuevo, es ideal para la protección instantánea, en tanto que aquí, en lugar de llegar hasta 63, como en el IDB4, llegamos hasta 125, o sea, cubre cargas superiores, de valor superior. Y bueno, es un elemento que es compacto, ideal para la protección instantánea y rápido también de instalar. La siguiente solución ya es el sistema completamente modular y que, de hecho, viene heredado de uno de los sistemas más populares en Circutor de protección diferencial, que es el RGU10, el tipo A. Pues bien, hicimos la evolución, que ya disponemos desde hace algún tiempo, y sacamos el RGU10B, que tiene capacidad para proteger instalaciones o circuitos de hasta 800 amperios, con su transformador de hasta 180 milímetros, y cubre las sensibilidades que van desde los 100 miliamperios, por lo tanto es verdad que tiene la limitación que no dispone de los 30 miliamperios, y también parte de unos retardos fijos de 100 milisegundos hasta 10 segundos. Con alimentaciones de 230 y con opciones que en lugar de protección ofrecen el monitoreo, versión RCM. Dispone de display, de acuerdo, que eso facilita, como decimos, el monitoreo y la visualización de fuga en tiempo real. Es una solución que, como no dispone de los 30 miliamperios instantáneos y en cambio sí que dispone de diámetros bastante grandes que permiten hasta 800 amperios, es ideal para la coordinación vertical de tipo, que hablábamos hace unos instantes, en subcuadros o cuadros generales. ¿De acuerdo? Muy indicado para ese tipo de aplicación y en esta posición del cuadro concreta. Dispone de prealarma y lo cual favorece al mantenimiento preventivo y, como digo, hasta 800 amperios. Seguimos y ahora sí que os presento una solución en tanto poco particular, en tanto que es el interruptor diferencial directo que veíamos antes, pero con un sistema de reconexión acoplado, ¿vale? Totalmente integrado, sin necesidad de instalarlo en casa. Ya veré
totalmente cableado, de tal manera que lo deberemos instalar igual que estábamos instalando el interruptor, es decir, cableando las 4 entradas y 4 salidas para cargas trifásicas con neutro o bien las 2+2 para monofásicas, porque este sistema también se puede utilizar para cargas monofásicas. Deberemos dejar al aire los dos polos de la izquierda y cablear los dos de la derecha. Bueno, un sistema conocido que viene, seguramente conoceríais del REG 4, ¿no? Que es el que tenemos a nivel doméstico, pues también está disponible con reconexión tipo B, ¿de acuerdo? Y bueno, también queríamos presentaros, y ya estamos terminando, los últimos lanzamientos que tenemos preparados y que estarán muy en breve. La previsión es que estén disponibles algunos de ellos a finales del mes de abril, principios de mayo. Empiezo por el RGU100 y CBS 400B y su nueva gama de transformadores, WGB. Y para hacerlo os explicaré brevemente un poco las nuevas tecnologías que hemos desarrollado con el objetivo de ofrecer algunas de las prestaciones que no habíamos sido capaces de hacer hasta este momento. Y es que, bueno, los transformadores desarrollados WGB incorporan la tecnología Smart Transformer. ¿Qué significa eso? Bueno, dotamos al transformador, hasta ahora siempre habíamos hecho un sistema de transformadores pasivos que se dedicaban a pasar la medida al relé. Aquí lo que hemos hecho es invertir y todo ese proceso, y lo que hemos hecho es incorporar esa inteligencia, esa electrónica, ya dentro del relé. De tal manera, perdón, dentro del relé, dentro del transformador. De tal manera que el relé lo único que está haciendo es visualizar la fuga. Para hacer la medida de DC es necesario poner un doble núcleo en este transformador tan especial, ¿vale? Ese doble núcleo es bueno, de nanocristalino, que tiene unas propiedades que son muy especiales y que son necesarias para hacer una correcta medida de la parte de corriente continua, ¿de acuerdo? Porque medir la corriente continua en un circuito eléctrico no es nada sencillo. Como sabéis, la corriente alterna genera un campo magnético que se puede inducir sobre otro núcleo y a partir de ahí establecer una medida, ¿de acuerdo? Pero en cambio la corriente continua no genera ese campo magnético, y para leerlo es un poco más particular. La tecnología que ha desarrollado Circutor para medir esa parte de corriente continua consiste en ese núcleo que está destinado a la medida de corriente continua, llevarlo a saturación, inyectándole una cantidad de energía. Entonces, en función del momento y el punto en el que se satura el núcleo, se puede calcular, se puede deducir qué parte de corriente continua hay presente en la instalación. Es un método muy innovador y realmente peculiar. Y bueno, nos permite ofrecer las características que podéis ver en esta diapositiva que os acabo de enseñar, que son, es el primer sistema modular, es decir, con transformadores, relé más transformador más elemento de corte, en el que el Circutor puede llegar a los 30 miliamperios instantáneo. ¿De acuerdo? Con lo cual, de nuevo, es un dispositivo, una protección diferencial muy adecuada para hacer una protección a pie de carga, ¿vale? Al final tiene muchísima versatilidad. De los 30 miliamperios podemos llegar a los 3 amperios, con lo cual también podría ser utilizado en un cuadro. De inicio saldremos hasta 400 amperios con un diámetro del transformador de hasta 110 milímetros. Bueno, además, a pesar de que los diferenciales tipo B ya hemos visto que solo llegaban a una frecuencia de hasta 1 kHz, nosotros hemos querido ir un paso más allá y ofrecemos una inmunidad hasta 2 kHz. Dispone de un display de alta resolución, como veis, que visualiza de nuevo, como ya hacía el RGU10B, la fuga en tiempo real. No solo eso, sino que guarda el valor de fuga cuando dispara, ¿vale? Eso ayuda siempre al mantenedor a averiguar dónde o qué es lo que puede haber provocado esa fuga, ¿no? Donde se puede haber originado. Y el valor que nos guarda, ese valor que nos guarda en pantalla, que por cierto la pantalla se vuelve de color rojo, ¿no? Y ayuda muy fácilmente a identificar visualmente cuál es el elemento que presenta el problema, que presenta esta incidencia. Pues como digo, ese valor que nos ha guardado con el valor de disparo, el dispositivo es capaz de descomponerlo, ¿no? Y podemos ver qué parte, qué valor de esa fuga que nos ha hecho que disparara nuestra protección es en alterna y es en continua.
acuerdo? Eso, de nuevo, nos facilitará mucho el saber de dónde nos ha venido el problema y en qué parte de la carga o de la instalación tenemos la fuga. El dispositivo dispondrá de comunicaciones integradas, también registro de eventos para tener de una manera fácil, controlada y poder hacer un seguimiento de todas las incidencias que hemos tenido en las últimas semanas, los últimos meses. El sistema de conexión es muy, muy cómodo, muy fácil, ¿vale? Mediante una conexión Ethernet, con un cable que vendrá siempre incluido, con los transformadores. Es un sistema que nosotros llamamos siempre plug and play, en tanto que no necesitan ningún tipo de atornillamiento. Típico cable Ethernet, tan normal. Se puede utilizar cables absolutamente estándares para esta aplicación. Y bueno, además se ofrece ventajas de la prealarma que ya conocíamos en el RGU 10B. Ya por último, Joan, sí. una preguntita. ¿Puedes explicar por qué hemos decidido de hacer este avance tecnológico y que el control de la fuga lo haga el mismo toroidal en vez de hacerlo en el relé? ¿Puedes explicar? Lo has explicado muy, así, has dado un detalle, pero creo que vale la pena que lo Sí, expliques. al final el desafío en el desarrollo de este tipo de tecnología está en el tiempo de disparo, ¿vale? O sea, al final las fugas ya hace muchos años que somos capaces de medir corrientes muy pequeñas de miliamperios, ¿no? Como las que estábamos hablando, pero aquí el desafío grande estaba en hacer un disparo lo suficientemente rápido como para cumplir el tiempo instantáneo, que es el requerimiento básico de tiempo para hacer protección de personas a pie de carga. Entonces, pues este es el motivo por el que nos hemos visto forzados o al final la tecnología nos ha llevado a incorporar toda, toda esa medida, todo lo que nosotros llamamos esa tecnología Smart Transformer, esa electrónica en el propio transformador. El transformador va alimentado y toda la medida viene alimentado por el cable, no necesita de ningún cableado externo más que el propio Ethernet que ya hemos venido comentando. Y es necesario que el relé disponga de toda esa tecnología para no perder tiempo por el camino, básicamente, ¿no? He dicho de manera muy Correcto. simplificada, con tal de que pueda ser lo bastante rápido para cumplir con los exigentes tiempos de disparo que exigen las normas, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Entonces, ese es el motivo que nos ha llevado ahí a poner toda la tecnología en el transformador y que el relé sea, no deja de ser un mero informador de lo que está viendo el transformador en todo momento. Hemos visto el RGU 100 y ya bueno, os quería presentar también. Perdona, Joan. Y muy importante también, nos decía Joan, nosotros facilitamos un cable Ethernet, pero al poner la medida en el propio toroidal, hay otros fabricantes que necesitan dar unos cables con unas medidas exactas, unos cables apantallados, el cableado de este cable, nunca mejor dicho, se tiene que hacer por zonas donde no se pueda interferir, porque cuando estamos hablando de que llevar desde el toroidal al relé en la fuga de miliamperios tiene ciertos riesgos que tenemos que asegurar, pues tanto la tipología de cable, por donde llevamos el cable, ¿no? Entonces nosotros hemos querido hacerlo mucho más fácil y aunque damos el cable Ethernet, el instalador, si tiene un cable Ethernet porque necesita otras distancias o otro tipo de configuración, puede utilizar un cable Ethernet estándar, ¿no? Esto yo creo que es muy importante también. Sí, es así, es así. No, Circutor no pone ninguna restricción en ese sentido y, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo para que la longitud del cable no afectara a la medida, ¿vale? Que es algunas de las limitaciones que existen en el mercado y que nosotros queríamos eliminar de todas. Así es, sí, sí. Y, bueno, esta gran ventaja también la tenemos incorporada en la CBS 400B, que es el equipo que podéis ver en pantalla. De hecho, físicamente es prácticamente idéntico, ¿vale? Pero tiene de hecho las prestaciones son todas las mismas, pero tiene una ventaja muy, muy, muy importante y muy interesante también, que es la que, al igual que el RGU 100B, que es el dispositivo que hemos visto antes, solo disponía de un solo canal, es decir, ofrece la protección para un solo circuito. La CBS 400B ofrece la protección para 4 circuitos, es decir, tiene 4 canales que son totalmente independientes. Así, con un mismo dispositivo, con una sola CBS 400, podríamos llegar a hacer una protección en cabecera y 3 a pie de máquina, con un solo distinto y cada una con sus ajustes completamente independientes. Es decir, es una manera muy
cómoda, de tener un ahorro tanto de espacio como económica, ¿no? Porque al final es mucho más económico una CBS 400 que no colocar 4 relés, ¿no? Además de todo el espacio, como digo, que nos estaríamos ahorrando. Las ventajas y los beneficios de este dispositivo son los que ya hemos visto, aparte de los 4 canales independientes, son los que ya hemos visto y tiene exactamente las mismas características técnicas básicas y las mismas prestaciones. Hasta 400 amperios para proteger desde 30 miliamperios hasta 3 amperios, comunicaciones integradas, el display, la descomposición en alterna y continua con el valor de fuga que ha disparado, registro de eventos, la prealarma, el cable que veníamos comentando ahora conjuntamente con Vicente. Es decir, tiene exactamente los mismos beneficios que ya tenía RGU 100, pero con 4 canales independientes. Y bueno, ya por último, quería también explicaros este nuevo lanzamiento que estará disponible este segundo trimestre del año, que es un interruptor diferencial. Fijaros que aquí os he cambiado el símbolo, ¿vale? Os he puesto un poco a prueba. Ya no es un interruptor tipo B, fijaros que he quitado en el cuadradito que hay al lado del nombre, hemos quitado el símbolo de la continua, porque es que esto es un interruptor tipo A. Se sale un poco de lo que venía, de las soluciones que venía explicando, en tanto que todas eran tipo B hasta esta. Lo que pasa es que ha creído adecuada ponerla, tanto que cubre la necesidad que explicaba un poco antes con el tema del reglamento y los puntos de recarga de vehículos eléctricos y la protección esta adicional para más de 6 miliamperios, ¿vale? Y esto es el IDEA EV, que es este dispositivo tipo A que tiene una protección diferencial para 6 miliamperios. Como digo, su aplicación es un producto que está prácticamente destinado de manera exclusiva a puntos de recarga de vehículo eléctrico. Compacto y rápido de instalar y de nuevo se puede utilizar, los 4 polos se pueden utilizar tanto para instalaciones monofásicas como para instalaciones trifásicas con neutro. Bueno, como digo, quería también, para un modo de resumen, ¿vale? Y esta ya sí que es mi última diapositiva, ¿vale? Poneros un poco el resumen de las soluciones para vehículo eléctrico, ¿vale? Que, bueno, ayer hicimos nosotros un webinario donde había muchas inquietudes con cuál era la solución más apropiada, ¿vale? Para proteger los puntos de recarga de vehículo eléctrico. Aquí os dejo una breve diapositiva con los productos que ya hemos venido explicando y que cualquiera de ellos en esta fotografía podría ser utilizado. Al final, las claves buscadas para este tipo de aplicación de punto de recarga son los 30 miliamperios instantáneo, en tanto que son instalaciones que están en la mayoría de los casos en exterior y por lo tanto sujetos a que pase alguien y toque, ¿no? Pues deben tener la protección de personas, los 30 miliamperios instantáneos. Y luego se aprecia también al ser instalaciones que puedan ser remotas, que puedan tener reconexión. Ahí os dejo el REC B, una solución tipo B con reconexión automática, todas ellas con precios competitivos que seguro que serán de vuestro interés. Nada más por mi lado. Creo que ahora Jonathan, bueno, ha estado atento a todos vuestros mensajes de chat y trataremos de resolver durante los próximos minutos algunas de las dudas que os hayan podido surgir.